Durante años, el oficial Gregory Calloway y el oficial Anthony Miller hicieron lo que quisieron. Cada control de tráfico era una trampa. Cada queja desaparecía. Gobernaban con miedo sabiendo que nadie podía tocarlos. Hasta que acosaron al hombre equivocado. Un hombre negro paseando a su pastor alemán por un vecindario tranquilo. Un hombre que asumieron que era impotente. Solo otro rostro al que podían intimidar. Cuando no se sometió, cuando cuestionó su autoridad, ellos escalaron la situación. Palabras duras se convirtieron en amenazas. Amenazas se convirtieron en violencia. Y cuando su perro dio un paso al frente, uno de ellos llevó la mano a su arma. Ahora Malcolm Hayes, un operativo de Delta Force sin nada que perder, va tras ellos. Los oficiales pensaban que entendían el poder, que sus placas los hacían intocables, pero no tienen idea de lo que se avecina. La justicia será rápida y dolorosa. Antes de continuar, comenta desde qué parte del mundo estás viendo esto y asegúrate de suscribirte. El sol de la tarde proyectaba largas sombras sobre la tranquila calle suburbana, su luz dorada filtrándose a través de los árboles que bordeaban las aceras bien pavimentadas. Las patas de Rex golpeaban rítmicamente el concreto. Sus orejas se movían al compás del lejano zumbido de una cortadora de césped, del ocasional trino de los pájaros escondidos entre las ramas. Su correa colgaba flojamente en el agarre de Malcolm, el pastor alemán moviéndose en perfecta sincronía con su dueño, alerta pero relajado. Era un día hermoso, uno de esos raros momentos en los que el mundo se sentía tranquilo, sin complicaciones. Malcolm respiró hondo, inhalando el fresco aroma del césped recién cortado, sintiendo que el peso del día se aliviaba un poco. Este paseo era parte de su rutina, un placer simple después de largas semanas de trabajo y viajes. Había estado fuera más tiempo de lo habitual esta vez, supervisando operaciones de seguridad en el extranjero. Ahora que estaba de vuelta, no quería nada más que disfrutar de las pequeñas cosas. Un paseo tranquilo con Rex, la sensación del sol sobre su piel, la comodidad del hogar. Y aún así, incluso mientras disfrutaba el momento, era consciente de las miradas. Siempre sucedía. Un auto reduciendo la velocidad en una intersección cercana. El leve movimiento de una cortina en una ventana del segundo piso. Un corredor que dudaba solo un poco más de lo normal antes de seguir adelante. Malcolm había pasado la mayor parte de su vida adulta en entornos de alto riesgo, donde la supervivencia dependía de leer una situación antes de que se desarrollara. Allá afuera se trataba de identificar amenazas, combatientes enemigos, explosivos ocultos, peligros invisibles que acechaban en las sombras. Aquí, en el lugar que se suponía que era su hogar, era diferente, más sutil, menos evidente, pero no menos real. Lo sentía en la forma en que las miradas de los extraños se posaban sobre él un segundo demasiado largo, en la forma en que algunos apretaban sus bolsos un poco más fuerte, en la manera en que un hombre paseando a su Golden Retriever cruzó la calle la semana pasada sin hacer contacto visual. No había hecho nada más que existir, y aún así eso bastaba para incomodar a la gente. Era irónico en realidad. Había pasado más de una década en la unidad de contraterrorismo más élite del mundo, la Delta Force del ejército de los EEU. Había operado en lugares donde entrar en el callejón equivocado significaba no volver a salir, donde la confianza era un lujo que no podía permitirse. Había derribado señores de la guerra, desmantelado células terroristas, protegido a personas que ni siquiera sabían que estaban en peligro. Y sin embargo, aquí, en su propio vecindario, en el lugar por el que había pagado con sangre, sudor y sacrificio, él era el que no pertenecía. Un auto giró la esquina más adelante, avanzando a un ritmo que se sentía demasiado deliberado. Malcolm echó un vistazo hacia él, ya sabiendo lo que estaba a punto de ver. La pintura en blanco y negro, la forma familiar del patrullero policial. El bajo y suave gruñido de Rex era tan tenue que nadie más lo habría escuchado. Malcolm dio un pequeño tirón a la correa. «Tranquilo, chico». Su voz era calmada, tranquilizadora. Rex obedeció al instante, inclinando la cabeza hacia Malcolm como si leyera su expresión. El patrullero redujo la velocidad al llegar a su lado, igualando su ritmo. Y entonces llegó la voz. «Buenas tardes, monseñor». Malcolm dejó de caminar y se giró hacia el vehículo con calma medida. Su postura era relajada, su expresión neutral. Sin tensión, sin desafío. «Buenas tardes, oficial», respondió manteniendo su tono educado. Siempre educado. El conductor, el oficial Calloway, se apoyó en la ventanilla abierta, su expresión indescifrable, pero sus ojos evaluaban, catalogaban, buscaban.
Su compañero, el oficial Miller, ya había salido del vehículo. Sus botas crujían contra el pavimento mientras se posicionaba a solo unos pasos de distancia, lo suficientemente cerca para intimidar, lo suficientemente lejos para alegar que no era intencional. No estaban allí para una charla amistosa. ¿Vive por aquí?, preguntó Calloway inclinando ligeramente la cabeza. Su voz era casual. Demasiado casual. Sí, señor, respondió Malcolm sin dudar. Los labios de Calloway se curvaron levemente, como si no esperara la respuesta automática de respeto. ¡Qué curioso! No creo haberlo visto antes. Malcolm asintió con cortesía. Viajo mucho por trabajo. Seguridad en el extranjero. Acabo de regresar hace unos días. Miller soltó una risa burlona y negó con la cabeza. ¿Seguridad en el extranjero? Eso suena como una forma elegante de decir mercenario. Malcolm dejó escapar una suave risa, como si el comentario no le molestara en lo más mínimo. No exactamente, dijo manteniendo su voz amigable. Seguridad privada en entornos de alto riesgo. Consulto para agencias y corporaciones. Ayudo a entrenar equipos para respuesta de emergencia. Calloway asintió lentamente, pero había algo en su expresión que no le gustó. Bueno, dijo cambiando ligeramente de postura. Recibimos una llamada sobre alguien sospechoso en el vecindario. Pensamos en echar un vistazo. Malcolm arqueó una ceja, pero mantuvo su tono neutral. Ya veo. No sabía que pasear a mi perro fuera sospechoso. Calloway sonrió con suficiencia. Te sorprendería lo que la gente considera sospechoso hoy en día. Miller dio un paso lento hacia adelante, bajando la mirada a Rex, quien seguía de pie con calma, pero observando a los oficiales con intensidad. Bonito perro, comentó Miller fingiendo interés. ¿Entrenado? Sí, señor. ¿Entrenado para qué? Malcolm dejó que la pregunta flotara en el aire por un momento, manteniendo su postura relajada. Sabía hacia dónde iba esto. Obediencia. Protección. Es muy disciplinado. Miller asintió lentamente, como si estuviera evaluando sus palabras. Entonces Calloway cambió el rumbo de la conversación. Voy a necesitar ver su identificación. No era una solicitud. Malcolm sabía cuáles eran sus derechos. Sabía que podía preguntar por qué, que podía negarse, que podía mantenerse firme. Pero también sabía exactamente con qué tipo de hombres estaba tratando. Por supuesto, dijo con suavidad, moviendo la mano hacia su chaqueta, despacio, con deliberación. Y entonces todo cambió. Calloway tomó la billetera de sus manos, echándole un vistazo con una expresión de indiferencia. Fuerzas Delta, ¿eh? Su voz llevaba ese mismo desdén casual, como si ni siquiera el servicio de Malcolm al país fuera suficiente para ganarse un mínimo de respeto. ¿Se supone que eso significa algo? Malcolm no reaccionó. Aprendió hace mucho que hombres como este querían una reacción, la ansiaban, se alimentaban de ella. Cualquier signo de irritación o desafío solo les daría una excusa para presionar más. Así que permaneció como estaba, calmado, educado, inamovible. Significa que he servido, dijo con un tono sereno y medido, y ahora trabajo en consultoría de seguridad. Como mencioné antes. Calloway soltó una pequeña risa, negando con la cabeza antes de devolverle la billetera a Malcolm, de una manera que lo obligó a acercarse para tomarla. Era un detalle menor, pero Malcolm lo reconoció por lo que era, un juego de poder. Tomó su billetera de vuelta, guardándola en su chaqueta sin romper el contacto visual. «Ah, sí», dijo Calloway arrastrando las palabras. «Porque lo que veo es a un tipo caminando por un vecindario donde la gente no parece reconocerlo. Y ya sabes cómo es esto». La indirecta quedó clara. Ya ni siquiera intentaban ser sutiles. Malcolm inclinó levemente la cabeza, su expresión indescifrable. «Sí pertenezco. ¿Vivo aquí?» «¿Sí?» Calloway cruzó los brazos dando un paso más cerca. «Entonces no te importará responder algunas preguntas más, ¿verdad?» Malcolm se mantuvo firme, sin retroceder ni avanzar. «Creo que ya lo hice». Miller resopló por lo bajo, ajustándose el cinturón. «No sé, Calloway. Algo en su actitud no me cuadra. Parece un poco tenso, ¿no crees?» Calloway sonrió con burla. «Sí, casi como si tuviera algo que ocultar». Malcolm inhaló lentamente, centrándose, resistiendo la tentación natural de responder. Había estado en situaciones más hostiles de las que podía contar. Había enfrentado señores de la guerra, insurgentes, hombres con bombas atadas al pecho, enemigos que querían verlo muerto y tenían todos los medios para lograrlo. Y aún así, en todos esos años, nunca había sentido un nivel de restricción como el que lo apretaba en ese momento. Porque aquí, en su propio país, en el mismo lugar que había luchado por proteger,
No lo veían como un hombre que había servido, como un ciudadano con derechos. Lo veían como una amenaza, un problema a manejar. Y Rex lo sabía. El perro había sido entrenado para leer situaciones, para reconocer la tensión, para detectar cuando su manejador estaba en peligro. Y ahora, aunque Malcolm permanecía inmóvil, Rex podía sentir que algo estaba mal. Sus orejas estaban erguidas, su mirada fija en el oficial, su lenguaje corporal cambiando de relajado a alerta. Calloway lo notó. ¿Tienes a esa cosa bajo control?, preguntó señalando a Rex con un gesto de la barbilla. Malcolm apretó ligeramente el agarre en la correa. Está bien. Está entrenado. Miller entrecerró los ojos. ¿Sí? ¿Entrenado para qué? Malcolm mantuvo su expresión neutral. Protección. Seguridad. Sigue órdenes. Calloway silbó bajo, sacudiendo la cabeza. ¿Un perro como ese? Todo entrenado para atacar. Un peligro andar con algo así, ¿no crees? No está entrenado para atacar, corrigió Malcolm sintiendo que su paciencia se agotaba a pesar de sí mismo. Está entrenado para defender. ¿Sí? La sonrisa de Calloway se ensanchó. ¿Y exactamente de qué cree él que necesitas defenderte, eh? Las palabras quedaron flotando entre ellos, pesadas de significado. Malcolm no respondió. Miller exhaló por la nariz, sacudiendo la cabeza. No sé, Calloway. Un tipo con un perro grande que no responde preguntas. Parece bastante nervioso. Dio otro paso adelante, cerrando intencionalmente el espacio entre ellos. Creo que tal vez deberíamos llevárnoslo, por seguridad. Malcolm sintió la tensión de Rex aumentar, la correa tensándose ligeramente mientras el pastor alemán ajustaba su postura, músculos preparados. Podía percibir lo que estaba ocurriendo, sentir el cambio, el momento justo antes de que una situación se descontrolara. No tienen que hacer eso, dijo Malcolm, su voz cuidadosamente medida. He cooperado. Les mostré mi identificación. No hay motivo para detenerme. Miller se encogió de hombros con exageración. Quizá, pero más. Pero sabes, no me gusta cómo está yendo esto, y creo que debemos asegurarnos de que todo esté en orden. Calloway inclinó la cabeza. Creo que vamos a necesitar que te des la vuelta y pongas las manos detrás de la espalda, por nuestra seguridad. ¿Entiendes? La mandíbula de Malcolm se tensó apenas, pero su voz se mantuvo calmada. No he hecho nada, ¿cierto? Calloway sonrió y se acercó más. Entonces no te importará. Era una prueba, una provocación calculada y deliberada. Y entonces Miller extendió la mano, una mano en la muñeca de Malcolm. Firme. Insistente. El gruñido de Rex cortó el aire como una cuchilla. Instantáneamente, las manos de ambos oficiales fueron a sus armas. Malcolm se movió sin pensar. Un ligero giro del brazo, un movimiento fluido, redirigiendo el agarre de Miller sin aplicar fuerza. Dio un paso atrás al mismo tiempo que mantenía firme la correa de Rex, asegurándose de que el perro no se moviera. ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey!, dijo Malcolm rápidamente, su voz calmada pero afilada con autoridad. Está reaccionando a su agresión. Retírense. Pero no estaban escuchando. Miller ya había desenfundado su arma, su rostro retorcido en algo que Malcolm había visto antes. Miedo disfrazado de control. Haz que ese perro retroceda, ladró Calloway, alejándose un paso, con su mano flotando sobre la pistolera. Rex seguía inmóvil, pero todo su cuerpo estaba tenso. Sus instintos gritaban, sus ojos fijos en los hombres que ahora representaban un peligro claro y presente para su manejador. El pulso de Malcolm se desaceleró, su entrenamiento entrando en acción, cada variable pasando por su mente en un instante. Esto no iba a terminar bien. Levantó las manos lentamente, con las palmas hacia afuera, su voz firme y controlada. Oficiales, escuchen. Vivo aquí. Vieron mi identificación. Mi dirección está en ella. No hay problema. Rex seguía inmóvil, pero Malcolm sentía la correa tensarse en su agarre. Su perro detectando cada gramo de su inquietud, cada cambio en la atmósfera, cada nota de tensión en el aire. Esto nunca había sido un control rutinario. Y ahora con manos cerca de las pistoleras, con voces afiladas, con el lento y creciente temor instalándose en su pecho, Malcolm entendió que estos hombres ya habían decidido cómo iba a terminar esto. La sonrisa de Calloway había desaparecido, reemplazada por algo más frío, más calculador. Entonces, controla a tu maldito perro. Malcolm exhaló despacio, manteniendo sus manos en alto. Rex está bajo control. No se ha movido. Está con correa. Está entrenado y no ha atacado.
La única agresión aquí viene de ustedes. Calloway dio otro paso. Ponlo en el suelo. Ahora. Malcolm obedeció lentamente. Rex, abajo. El perro se agachó, rígido pero obediente. Miller sonrió con burla. Ahora sí quieres cooperar, ¿eh? Calloway y Miller intercambiaron una mirada. Algo silencioso pasó entre ellos. Una decisión. Miller exhaló lentamente, rodando los hombros como si estuviera sacudiéndose la tensión. Se acabó el juego. Date la vuelta, manos detrás de la espalda. Malcolm se tensó. Su voz bajó a algo más grave, más bajo, pero aún controlado. No he hecho nada malo. La sonrisa de Calloway regresó. Sí, y sin embargo, aquí estamos. Malcolm no se movió. Sabía lo que pasaría si se daba la vuelta. En el momento en que les diera la espalda, estaría esposado, empujado contra el pavimento. Y cualquier excusa que quisieran usar después se construiría sobre el hecho de que había resistido, aunque no lo hubiera hecho. «Date la vuelta», ordenó Miller de nuevo, dando un paso adelante. Rex dejó escapar un gruñido profundo y retumbante. Ambas manos de los oficiales volaron hacia sus armas. «¡Controla a tu maldito perro!», gritó Miller. La voz de Malcolm se quebró, afilada y autoritaria. «Está controlado». «No es suficiente», Calloway le respondió con los dedos apretando su arma. Malcolm sintió el cambio, el momento antes del momento. Los vellos en su nuca se erizaron. El aire pareció detenerse. El calor del sol de repente distante. El mundo encogiéndose hasta reducirse solo a este espacio, a esta calle. A estos hombres que nunca tuvieron la intención de dejarlo salir de aquí con su dignidad intacta. Miller se movió primero. Su mano se sacudió hacia su arma. Rex reaccionó antes de que Malcolm pudiera siquiera procesar el movimiento. Un instinto defensivo. Una reacción de una fracción de segundo. Justo lo que los oficiales estaban esperando. Un solo ladrido. Agudo. Rápido. Una advertencia. Luego el movimiento de los músculos de Rex al tensarse. Malcolm apenas tuvo tiempo de procesar antes de que ocurriera. El disparo estalló, rasgando el aire como un trueno. La correa se sacudió en la mano de Malcolm y luego Rex tropezó. El mundo se ralentizó. El sonido de la sangre rugiendo en los oídos de Malcolm ahogó todo lo demás. Los gritos de los oficiales, el ruido distante de un motor de auto, las voces de vecinos invisibles que habían estado observando desde la seguridad de sus ventanas. Solo vio el cuerpo de Rex estremeciéndose hacia atrás, el shock en sus ojos marrón oscuro, la forma en que sus patas flaquearon bajo él cuando su cuerpo cedió. ¡No! La voz de Malcolm ni siquiera sonaba como la suya. Sus rodillas golpearon el pavimento antes de que siquiera se diera cuenta de que se había movido. Rex colapsó contra él. Su peso pesado, demasiado pesado, y las manos de Malcolm de repente estaban resbaladizas con calidez, con la vida deslizándose demasiado rápido. Un gemido bajo, lastimero, escapó de la garganta de Rex, su respiración superficial, desigual. Miller aún tenía su arma levantada, su rostro una máscara retorcida de autosatisfacción y falsa sorpresa. Calloway simplemente negó con la cabeza, exhalando por la nariz. «Te lo dije, era un problema». Malcolm apenas los escuchó. Todo dentro de él se quedó en silencio. Malcolm apenas registró las voces a su alrededor. Apenas procesó el cambio en los movimientos, el arrastre de botas contra el pavimento, el crujido de una transmisión de radio distante. Su mundo entero se había reducido al peso cálido y derrumbado en sus brazos, a las respiraciones afiladas y desgarradas de Rex, a la forma en que su perro, su compañero, su hermano de armas, su protector, estaba luchando contra lo inevitable, negándose a dejarse ir incluso cuando su cuerpo le fallaba. «Quédate conmigo», susurró Malcolm, su voz cruda, ronca, quebrándose en los bordes, sus manos presionando desesperadamente contra la herida, la sangre caliente escurriendo entre sus dedos, acumulándose en el pavimento, manchando su ropa, su piel, el mundo a su alrededor, volviéndose rojo mientras su visión se nublaba con algo más caliente, más oscuro, más abrumador que cualquier cosa que hubiera sentido antes. «Te tengo, chico. Quédate conmigo. Por favor». Los ojos de Rex aún estaban en él, aún alerta, aún buscando su rostro como si esperara una orden, esperando dirección. Pero no había campo de batalla, no había misión, no había amenaza que eliminar. Solo dolor, solo confusión, solo el vínculo profundo e inexpresado entre ellos deshaciéndose demasiado rápido como para que Malcolm pudiera detenerlo.
Podía sentir los temblores recorriendo el cuerpo de Rex, el ascenso y descenso rápido y desesperado de su pecho, los pequeños sonidos ahogados escapando de su garganta como si quisiera responder, como si quisiera decirle a Malcolm que aún estaba peleando, que siempre pelearía, pero la fuerza se estaba desvaneciendo, escapando como arena entre los dedos de Malcolm, como algo que no tenía poder para retener. «¿Estás bien? ¿Estás bien?», murmuró Malcolm, sus manos temblando mientras acariciaba la cabeza de Rex, sus dedos deslizándose sobre el pelaje húmedo, sosteniendo el rostro de su perro como si pudiera mantenerlo anclado. «Mantenerlo aquí. Eres fuerte, amigo. Solo aguanta. Solo, maldita sea, Rex. No me hagas esto». Los oficiales hablaban. Podía oírlos, pero no importaban. Sus voces no eran más que un ruido distante, sin sentido, como el zumbido de los insectos, irrelevante y hueco contra el sonido de las respiraciones cada vez más lentas de Rex, contra el pulso de furia elevándose en el pecho de Malcolm como una ola incontrolable, violenta, incontainable. Entonces Rex dejó escapar una última exhalación superficial y su cuerpo se quedó inmóvil. Algo dentro de Malcolm se rompió. Levantó la cabeza, los ojos ardiendo, la sangre manchando sus manos, sus antebrazos, su ropa. Su respiración se quebró y luego se transformó en algo más profundo, más áspero, dentado por la furia. Todo su cuerpo tembló, pero no era de dolor. Era algo más caliente, algo que se estaba liberando desde lo más profundo de él, algo primitivo, algo que había estado encadenado durante demasiado tiempo. ¡Tú! Su voz era un gruñido, una amenaza, un estallido de odio sin filtro que se enroscó en sus palabras, apenas contenido, apenas humano. Se impulsó hacia adelante, alejándose del cuerpo inmóvil de Rex, sus manos cerrándose en puños, todo su cuerpo endureciéndose, preparándose. ¡Lo mataste! Miller se sobresaltó, pero Calloway solo esbozó una sonrisa burlona, sacudiendo la cabeza como si estuviera desestimando la rabieta de un niño. «Eso es culpa tuya, grandote. Deberías haber controlado a tu maldito perro». El mundo se volvió rojo. Malcolm se lanzó. No pensó, no planeó. Solo se movió, solo actuó. Solo se dio a la furia cruda, feroz, innegable, que desgarraba cada parte de él. El chasquido brutal de la electricidad le atravesó la espalda. Su cuerpo entero se tensó, sus músculos bloqueándose, sus nervios ardiendo con un dolor insoportable cuando la descarga del taser lo golpeó, robándole el aliento, robándole la fuerza, haciéndolo chocar contra el suelo. Lo sometieron, lo aplastaron, y lo único que le quedó fue su ira, algo frío, algo afilado, algo que se sentía como acero encajando en su lugar. Ellos pensaban que esto había terminado, pensaban que habían ganado. Pero Malcolm no era solo un hombre paseando a su perro. Estaba en la Delta Force. Y de una forma u otra, estaba en la Delta Force. Y de una forma u otra, iba a reducir su mundo a cenizas. El frío acero de las esposas se clavaba en las muñecas de Malcolm, mordiendo más profundo con cada sacudida del vehículo, mientras avanzaba por la carretera, con las sirenas apagadas, con pasajeros indiferentes al hombre encadenado en la parte trasera. Su pecho aún se agitaba, su respiración irregular, su pulso un tambor de guerra golpeando contra sus costillas, su cuerpo entero un nervio en carne viva que no había dejado de vibrar desde el momento en que el disparo había destrozado su mundo. Sus dedos se estremecían contra el metal implacable, los músculos aún espasmódicos por los efectos persistentes de la descarga eléctrica, las secuelas de la sumisión forzada aún recorriendo sus venas. Su mandíbula dolía por lo fuerte que había apretado los dientes. Su garganta estaba áspera por los gritos que habían ignorado, por la pura indiluyente rabia que había brotado de su alma, y que sin embargo no había cambiado nada. Nada en absoluto el hecho de que Rex se había ido. Todavía podía sentir su peso. Aún podía ver esos oscuros ojos llenos de lealtad, llenos de confianza, mirándolo en esos últimos momentos, esperando una orden, esperando que lo arreglara, que lo protegiera, que detuviera lo inevitable. Nunca se había sentido tan impotente. El coche patrulla se detuvo bruscamente. Las puertas se abrieron. La mano de Calloway se cerró alrededor de su brazo como si estuviera arrastrando un cadáver desde una zanja, tirando de él con una fuerza que le envió una punzada de dolor por los hombros. En cuanto sus botas tocaron el suelo, Malcolm obligó a su cuerpo a estabilizarse. Forzó a su temblor a desaparecer.
Se obligó a enterrar la tormenta ardiente que aún rugía dentro de él. No aquí. No ahora. Querían una reacción. Ya la habían conseguido cuando Rex cayó. No tendrían otra. Miller sonrió mientras salía del vehículo, ajustándose el cinturón con una arrogancia casual, con la clase de prepotencia que venía de saber que podía quitar una vida a plena luz del día sin enfrentar consecuencias. «Bienvenido a tu nuevo hogar por la noche», dijo con desdén, empujando con fuerza el hombro de Malcolm hacia las puertas de la estación. «Intenta no ponerte demasiado cómodo». Malcolm no respondió. Mantuvo su postura erguida, su mirada fija, su mente girando, calculando, buscando una salida a través de la niebla de rabia que se había instalado en su pecho como un fuego agonizante, aún humeante, esperando arder. El proceso de fichaje fue un borrón de dedos fríos arrancando sus esposas, de tinta presionada contra su piel, de luces fluorescentes zumbando sobre él, mientras el peso de todo se asentaba en sus huesos. Tomaron su foto con la sangre de Rex aún en su ropa, en sus manos. La evidencia de su pérdida convertida en nada más que otra casilla marcada en un formulario sin valor. Lo llevaron a una celda de detención, una habitación pequeña y rancia que olía a sudor y arrepentimiento viejo. Sus paredes forradas con los fantasmas de hombres que habían estado allí antes que él, mirando las mismas grietas en el techo, preguntándose cómo habían terminado en el lado equivocado de la justicia. Malcolm no se sentó, no paseó, no cerró los ojos. Esperó. El tiempo se difuminó. Los minutos sangraron en horas. La ira no desapareció, pero cambió. Se enfrió, endureciéndose en algo diferente, algo más peligroso. Y entonces la puerta se abrió. Una voz familiar, firme, cortante, ardiendo con furia apenas contenida. «Quítenle las malditas manos de encima». «Jazmín». Malcolm exhaló lentamente mientras su hermana irrumpía en la habitación, sus tacones resonando contra el azulejo como disparos. Su presencia un torbellino que incluso los oficiales que la escoltaban parecían reacios a desafiar. Iba vestida en modo de defensa total, traje de poder, ángulos afilados, una mirada tan cortante que podría atravesar hueso. Se acabó su tiempo con él, espetó, arrojando un montón de papeles al pecho del oficial más cercano, sin mirarlo siquiera. «A menos que quieran la demanda del siglo, les sugiero que despeguen sus egos de este momento y lo dejen salir de aquí». Calloway apareció en la puerta, brazos cruzados, diversión brillando en su mirada. «Relájate, preciosa», dijo con una voz untuosa de falsa simpatía. «Solo estábamos teniendo una conversación con tu hermano». Hubo un pequeño malentendido antes. Jasmine se giró tan rápido que su cabello apenas tuvo tiempo de seguirla. «¿Un malentendido?», repitió, su tono un arma cargada. Miller se apoyó en el marco de la puerta sonriendo. «Se puso agresivo, señora. Tuvimos que asegurarnos de que las cosas no se salieran de control». La risa de Jasmine fue aguda, sin humor. «¿Se puso agresivo? ¿Quieren decir que le dispararon a su perro, lo agredieron y lo arrojaron en una celda porque pensaron que no encajaba en su propio vecindario?» Calloway se encogió de hombros. «Podría haber sido peor». La temperatura en la habitación bajó. Malcolm finalmente habló, su voz más baja que en toda la noche, pero impregnada de algo que hizo que incluso la sonrisa de Calloway titilara. «Lo será». Por primera vez los oficiales dudaron, solo por un segundo. Luego Calloway resopló, sacudiendo la cabeza. «Llévatelo a casa, abogada. Pero si fuera tú, le diría que mantuviera la cabeza baja. Esta ciudad no es amable con los alborotadores». Los ojos de Jasmine ardían, pero no respondió. En cambio se volvió hacia Malcolm, sus dedos envolviendo su muñeca con un agarre firme, estable, el primer ancla que había sentido desde que comenzó esta pesadilla. «Vamos», dijo suavemente. Malcolm la siguió hacia afuera, más allá de los otros oficiales que apenas le dirigieron una mirada, más allá de las paredes que ya lo habían borrado, más allá de los hombres que creían haber ganado. El aire nocturno golpeó su piel, pero no se sintió liberador. Nada lo hacía. Jasmine exhaló, frotándose la cara antes de mirarlo, su expresión cambiando de furia a algo más pesado, algo teñido de dolor. «Lo siento», susurró. «Sé lo que él significaba para ti». La mandíbula de Malcolm se tensó, pero no respondió. No podía. No había palabras en ningún idioma que pudieran expresar lo que le habían arrebatado. Pero Jasmine no había terminado. «Tienes que dejarme manejar esto», continuó su voz firme, suplicante. «Déjame llevarlo a los tribunales, a los medios, a cada maldito recurso legal que tengamos».
No funcionará, dijo Malcolm en voz baja. Jasmine vaciló. Malcolm, no funcionará. Y ambos lo sabían. La policía poseía el sistema. Controlaban la narrativa. Ya la habían puesto en marcha, ya habían enterrado cualquier posibilidad de responsabilidad bajo capas de burocracia, informes falsos y justificaciones fabricadas. Los tribunales no lo salvarían. La ley no lo salvaría. La justicia no llegaría. No la justicia que Yasmín esperaba. Y entonces Malcolm hizo algo que no había hecho en años. Dejó de lado la idea de que el sistema lo protegería y dejó que otra cosa se instalara en su lugar. Algo más frío, algo inevitable. No, no lo harán. Sí, sí lo harán. Toma tiempo, pero funciona. Ya cerraron la investigación interna, Yasmín. Su respiración se entrecortó. Sus manos se cerraron en puños. ¿Qué? La voz de Malcolm era tranquila, desapegada de una manera que no coincidía con el fuego en sus ojos. La terminaron esta mañana. Ninguna falta, ninguna acción disciplinaria, ningún cargo. Uso justificado de la fuerza. El cuerpo entero de Yasmín se tensó, su expresión oscilando entre la incredulidad y la furia. Ellos, se interrumpió a sí misma, caminando hacia la ventana, presionando una mano contra su frente, como si físicamente intentara contener las palabras que querían escapar. Por supuesto que lo hicieron. Por supuesto que... Se giró de nuevo, su voz afilada. Eso no significa que hayamos terminado. Podemos apelar. Podemos llevar esto más arriba. Podemos... No, Jasmine. Su voz era firme, definitiva. Ella negó con la cabeza. No, no puedes decir eso. No después de lo que hicieron. No después de lo que te quitaron. Esto no ha terminado. Malcolm se inclinó hacia adelante, apoyando los antebrazos en la mesa, entrelazando los dedos, sin apartar la mirada de ella. Me lo quitaron todo en cuestión de segundos. Y me dices que espere, que confíe en que el mismo sistema que los dejó ir libres, de repente encontrará la responsabilidad que nunca ha tenido. Me dices que si me quedo quieto, si confío en el proceso, tal vez en 6 meses o un año haya una audiencia, una palmada en la muñeca, una renuncia forzada, tal vez. Hizo una pausa. Pero Yasmín, tú y yo sabemos exactamente cómo termina esto. Su garganta se movió, su respiración inestable. Tenemos que intentarlo al menos. Lo intenté, dijo él, su voz más baja ahora, pero no menos intensa. Lo intenté en el momento en que me pusieron las esposas. Lo intenté cuando les dije que vivía aquí. Lo intenté cuando les mostré mi identificación. Lo intenté cuando me quedé quieto. Cuando hablé con educación. Cuando no resistí. Cuando les rogué que me vieran como un ser humano. Su voz vaciló apenas por un instante. Lo intenté, Yasmín. Rex aún murió. Y yo aún fui a la cárcel. Yasmín apretó la mandíbula. Sus ojos brillaban con algo entre frustración y dolor. Malcolm se recostó en la silla, exhalando lentamente. Ya terminé de intentarlo. Ella dio un paso adelante, sentándose frente a él, buscando en su rostro. ¿Qué estás diciendo? Malcolm inclinó la cabeza ligeramente, como sopesando el peso de las palabras antes de pronunciarlas. Creo que ya lo sabes. Sus dedos se aferraron al borde de la mesa. Malcolm, no te estoy pidiendo que estés de acuerdo, interrumpió, su voz increíblemente serena, demasiado firme para lo que estaba a punto de decir. Solo te estoy diciendo dónde estoy parado. ¿Y hacia dónde va esto? El aliento de Yasmín tembló. Sus ojos recorrieron su rostro, buscando algo. Duda, vacilación, un indicio de que aún había un camino por el que podía guiarlo. Una forma de alejarlo de lo que se estaba gestando en su mente. Pero no encontró nada. Solo resolución. Fría, inquebrantable, implacable. Ella tragó con dificultad, su voz baja, quebradiza. Si haces esto, no hay vuelta atrás. Malcolm sostuvo su mirada. No quiero volver. Un silencio se extendió entre ellos, denso con todo lo que no estaban diciendo. Finalmente Yasmín exhaló, lenta y medida, antes de ponerse de pie y alisar su chaqueta con manos firmes. Te llamaré mañana. Malcolm asintió. Ella dudó solo un segundo más. Sus dedos temblaban ligeramente a los costados, como si quisiera alcanzarlo, sacudirlo, traer de vuelta al hermano que conocía antes de todo esto. Pero en cambio se dio la vuelta y salió por la puerta. Malcolm esperó hasta que el sonido del motor de su auto se desvaneciera en la distancia, antes de levantarse de su asiento y caminar hacia el mostrador. Sus manos flotaron sobre la correa de Rex. Sus dedos rozaron el cuero gastado, trazando la sensación familiar, el peso del recuerdo incrustado en cada centímetro.
Luego, lentamente, con deliberación, la tomó y la envolvió fuertemente en su palma. No como una correa, no como algo que volvería a usarse para su propósito original, sino como un recordatorio, una promesa. Se avecinaba una guerra y Malcolm estaba listo. El bar estaba en el borde de la ciudad, lejos de las calles iluminadas, donde el uniforme de Calloway aún tenía peso. Aquí, a nadie le importaba que fuera policía. Aquí, podía ser exactamente el tipo de hombre que siempre había sido. Temerario, arrogante, sin miedo. Malcolm lo había estado observando durante días, aprendiendo el ritmo de sus vicios, la forma en que ocupaba el mismo asiento en el bar como un reloj, la forma en que se inclinaba demasiado cerca de mujeres que no eran su esposa, la manera en que bebía whisky como si fuera agua, ahogándose en la miseria de su propia existencia. No tenía idea de que lo estaban cazando. Malcolm se sentó en la esquina del bar, la capucha baja, su bebida intacta mientras observaba a Calloway tambalearse a través de otra noche de excesos. El hombre era predecible, y la previsibilidad era una debilidad. Calloway salió por la puerta trasera, tropezando hacia el callejón oscuro. Malcolm lo siguió, silencioso como una sombra. El policía ni siquiera miró a su alrededor. Estaba demasiado seguro de sí mismo. El sonido de las llaves cayendo al suelo resonó en el silencio. Un segundo después, Malcolm atacó. Un golpe certero en las costillas. Calloway cayó al suelo, su cabeza golpeando el pavimento con un crujido enfermizo. Intentó recuperar el aliento, pero Malcolm no le dio oportunidad. Una patada en el estómago. El aire se le escapó en un jadeo ahogado. Lo agarró del cuello de la camisa y lo arrastró hacia arriba, solo para estrellarlo de nuevo contra el suelo. Su cráneo rebotó contra el asfalto. Los dedos de Calloway arañaban desesperadamente, sin fuerzas. ¿Quién? Malcolm lo agarró del cabello y le susurró al oído. No tienes derecho a saber quién soy. No todavía. Lo soltó, dejándolo caer con fuerza. Se agachó junto a él. Te gusta jugar a ser juez, jurado y verdugo, ¿verdad? Murmuró. Es fácil cuando tienes una placa. Cuando nadie te enfrenta. La voz de Calloway tembló. Tú, estás muerto. ¿Me oyes? El siguiente golpe fue rápido. Preciso. La sangre salpicó el pavimento. Eso es por todos mis hermanos y hermanas a quienes has acosado y golpeado. Calloway escupió rojo. Malcolm esperó, dejó que el dolor se hundiera. Luego habló de nuevo, su voz más suave, pero no menos aterradora. Esta es la última vez que te sales con la tuya. Voy a quitarte todo. Tu trabajo, tu reputación, tu familia, tu seguridad. Y cuando no te quede nada, cada día despertarás sabiendo que en algún lugar yo estoy observándote. Calloway jadeó. Malcolm se inclinó más. Esto apenas comienza. Y luego, tan rápido como apareció, se fue. Calloway quedó en el suelo, sangrando, temblando. Por primera vez en su vida, era él quien estaba siendo cazado. El dolor era algo que siempre había infligido, nunca algo que tuviera que soportar. Pero ahora el pavimento bajo él se sentía como arenas movedizas. Cada intento de moverse enviaba recordatorios punzantes de los golpes que había recibido. Sus costillas gritaban con cada respiración superficial. Su rostro estaba cubierto de su propia sangre, y su cabeza latía con tanta violencia que pensó que podría desmayarse. Sus dedos temblaban mientras presionaba las palmas contra el pavimento, tratando de incorporarse. Su visión se nublaba. Las luces de la calle se difuminaban en halos anaranjados. Su corazón retumbaba en sus oídos, ahogando los lejanos sonidos del tráfico de la calle principal. El callejón estaba vacío, silencioso. Quienquiera que le hubiera hecho esto se había ido, y sin embargo, Calloway no sintió alivio. Las palabras del hombre resonaban en su cabeza, bajas y medidas, cortando más profundo que cualquiera de los golpes que le había dado. Esta es la última vez que sales caminando de algo así, porque después de esta noche voy a quitarte todo. Un aliento lento y entrecortado escapó de la garganta de Calloway, su estómago retorciéndose de una manera que no tenía nada que ver con sus heridas. Había algo antinatural en la forma en que el hombre había hablado, tan seguro, tan absoluto, como si no estuviera simplemente haciendo amenazas, sino prometiendo inevitabilidades. Lo peor, Calloway le creyó. Con un gruñido se obligó a ponerse de pie. Sus piernas temblaban bajo su peso. Su espalda se apoyó contra la pared de ladrillo para sostenerse, sus dedos buscando torpemente su teléfono en el bolsillo. La pantalla estaba rota, manchada de sangre, pero aún funcionaba. Marcó. El teléfono sonó 2 veces antes de que una voz respondiera.
Jesús Calloway, es la 1 de la mañana, gruñó Miller, su voz espesa de agotamiento. ¿Qué demonios quieres? Necesito refuerzos, raspó Calloway cortándolo, su respiración entrecortada. Ahora, hubo una pausa al otro lado de la línea, seguida de un suspiro. ¿Dónde estás? Callejón trasero de O'Shea's, murmuró Calloway, llevándose la mano a la frente para limpiar la sangre. Algún hijo de perra me emboscó. No vi su cara, vaciló. Nunca antes había dudado. ¿El qué? La voz de Miller se volvió más aguda, más alerta. Calloway tragó saliva, lamiéndose los labios partidos. Me conocía, Miller. Sabía mi nombre. Sabía todo. Otra pausa. Más larga esta vez. ¿Todo? Calloway exhaló, cerrando los ojos por un momento antes de abrirlos de nuevo. Dijo que me va a arruinar, que va a quitarme todo. Miller resopló, pero hubo un leve matiz de inquietud bajo su desdén. Probablemente algún idiota borracho tratando de hacerse el rudo. Sigues de pie, ¿no? Calloway forzó una risa amarga, pero sonó hueca. No lo entiendes. Este tipo no era un matón cualquiera buscando pelea. Esto fue diferente. Miller gruñó. Se escuchó el sonido de sábanas arrugándose y movimiento a través del teléfono. Está bien. Quédate ahí. Llego en 10. La llamada terminó. Calloway apoyó la cabeza contra la pared, mirando el cielo oscuro sobre él, su pecho apretándose con algo desconocido. No era solo ira, no era solo dolor, era miedo. Por primera vez en su vida, no estaba en control. Miller llegó exactamente cuando dijo que lo haría, estacionándose en el callejón con su auto sin distintivos, los faros iluminando la maltrecha figura de Calloway. Salió del vehículo, vestido de manera informal, con su placa colgando del cinturón y su arma en la cadera. ¿Qué demonios te pasó?, murmuró Miller, observándolo de arriba abajo. Calloway gruñó, apartándose de la pared. ¿Crees que me hice esto solo? Miller le dio un vistazo antes de escanear el callejón, sus ojos recorriendo las sombras. Dijiste que no viste su cara. No, murmuró Calloway, flexionando los dedos y estremeciéndose por el dolor. Apareció de la nada. Se movía rápido. Sabía exactamente dónde golpear. Rápido como militar. Miller frunció el ceño. ¿Entonces qué? ¿Un veterano cabreado con una vendetta? Calloway exhaló bruscamente. No lo sé, pero no era un tipo cualquiera buscando problemas. Me conocía. Sabía sobre nosotros. Sabía lo que hemos hecho. La expresión de Miller se ensombreció, su mandíbula apretándose. Entonces lo encontramos. Calloway soltó una risa sin humor. ¿Sí? ¿Y cómo planeas hacer eso? Ni siquiera tenemos una descripción. Miller se acercó, su voz baja. Si alguien viene por nosotros, lo cerramos. Así es como funciona esto. Quien sea este tipo, cometió un error. Te dejó con vida. Eso significa que dejó una oportunidad. Calloway guardó silencio por un momento. Luego asintió, obligándose a enderezarse. Sí, tienes razón. Miller miró su teléfono. Haré algunas llamadas. Veamos si encontramos algo. Calloway asintió otra vez, pero su mente aún estaba atrapada en el callejón, reproduciendo cada palabra que su atacante le había dicho. Esto es solo el comienzo. Miller le dio una palmada en el hombro, pero Calloway apenas la sintió. En algún lugar allá afuera, el hombre que le había hecho esto estaba mirando, esperando, planeando. Y Calloway sabía, con una certeza que le helaba las venas, que ya había perdido el control. Malcolm había esperado que ellos tomaran represalias, pero lo que le interesaba era cómo responderían. Había anticipado pánico, la desesperación errática de hombres que se creían intocables, solo para darse cuenta de que algo invisible, algo más fuerte, había puesto su mirada en ellos. Habían pasado años depredando a los débiles, operando bajo la ilusión de que su autoridad era absoluta, que sus uniformes los protegían de las consecuencias. Ahora, despojados de su seguridad, obligados a enfrentar la realidad de que eran ellos quienes estaban siendo cazados, no tenían idea de por dónde empezar. Así que hicieron lo que hombres como ellos siempre hacían. Buscaron a alguien más a quien culpar. Malcolm estaba en su auto al otro lado de la calle, con el motor apagado, su asiento reclinado lo suficiente como para no llamar la atención. Su lente estaba enfocado en Calloway y Miller, quienes se movían con la clase de agresión que solo viene del miedo. No estaban manejando esto como un oficial manejaría una investigación. No había entrevistas. No había protocolo adecuado. No se estaban archivando reportes. Esto era represalia. Calloway aún cojeaba levemente, un moretón asomando debajo de su cuello, su rostro rígido por el dolor.
Pero no era solo la golpiza lo que lo había quebrado. Era el no saber. Había sido atacado de una manera que nunca antes había experimentado. Indefenso. Impotente. Golpeado en las sombras sin siquiera ver al hombre que lo había hecho. Y eso lo había sacudido más profundo que cualquier moretón. Malcolm observó mientras Calloway y Miller se detenían frente a un gimnasio de boxeo deteriorado, del tipo que no hacía publicidad, del tipo construido para luchadores que no entrenaban por deporte, sino por supervivencia. No era una sorpresa. Calloway y Miller tenían un largo historial de atacar a hombres negros fuertes y combativos en su distrito. Hombres que veían como un desafío, hombres que nunca bajaban la cabeza. Malcolm levantó su cámara, enfocando mientras la puerta del gimnasio se abría, revelando un rostro familiar. Terrence Briggs. Briggs no se intimidó. Nunca lo había hecho. Se apoyó en el marco de la puerta del gimnasio, limpiándose el sudor de la frente, con una expresión de indiferencia mientras Calloway hablaba. Malcolm no podía escuchar, pero no lo necesitaba. El lenguaje corporal le decía todo. Calloway estaba exigiendo algo. Sus gestos eran bruscos, impacientes. Briggs negó con la cabeza y luego sonrió con suficiencia, diciendo algo que hizo que Miller diera un paso adelante, con los dientes apretados por la frustración. Briggs se apartó del marco de la puerta, enderezándose, dejando claro que no iba a retroceder. Malcolm ajustó la lente, capturando cada segundo. Miller dio otro paso, pero Calloway puso una mano en su pecho, deteniéndolo. Se giró hacia Briggs, su expresión se ensombreció. Una advertencia. Briggs no se inmutó. Solo se rió. Las manos de Calloway se apretaron a sus costados, pero no dijo nada más. Se dio la vuelta, haciendo un gesto para que Miller lo siguiera. Se fueron sin decir otra palabra, con los hombros tensos, el paso rígido. Malcolm exhaló, bajando apenas la cámara. ¿Ese era su plan? No tenían pistas, ni idea de quién era el responsable. Así que iban a buscar a los hombres negros más fuertes de la comunidad y presionarlos, esperando ver quién flaqueaba. Malcolm observó cómo Briggs murmuraba algo entre dientes, sacudiendo la cabeza antes de volver al gimnasio. Calloway y Miller, sin embargo, no habían terminado. Subieron a su auto y Malcolm los siguió, manteniéndose 3 coches detrás, siempre en sus puntos ciegos. No lo estaban buscando. No estaban siendo cuidadosos. La siguiente parada fue el complejo de apartamentos donde vivía Dwayne Carter. Malcolm conocía ese nombre. Carter había sido otra víctima de Calloway y Miller. Lo detuvieron en un control de tráfico falso hace 6 meses. Lo sacaron a la fuerza de su coche. Lo acusaron de tener un arma que nunca existió. Fue arrestado, golpeado en la celda de detención, acusado de agredir a un oficial, aunque la única persona herida esa noche había sido él. Malcolm se quedó en silencio, observando cómo Calloway y Miller se acercaban a la puerta principal, golpeándola con la fuerza suficiente para hacer temblar el marco. La puerta se abrió tras unos segundos y Carter apareció, frotándose los ojos, claramente recién despertado. No perdieron tiempo. Calloway empujó la puerta para abrirla más, entrando sin invitación. Carter se tensó. La confusión se transformó en irritación, pero no se resistió. Sabía mejor que nadie lo que pasaría si lo hacía. Miller entró detrás de él, bloqueando la salida, forzando a Carter a retroceder hacia su propia cocina. Malcolm ajustó la cámara, haciendo zoom a través de la ventana. Sus expresiones eran duras, acusatorias. Carter estaba a la defensiva, con las manos levantadas ligeramente en ese gesto universal de cumplimiento. Lo estaban interrogando. Los dedos de Malcolm se apretaron alrededor de la cámara. Calloway dijo algo, luego señaló los brazos de Carter, su físico, su postura. Lo estaban perfilando en tiempo real, mirando su complexión, su fuerza, ya decidiendo que eso lo hacía culpable de algo. La mandíbula de Carter se tensó, y luego hizo algo inesperado. Se rió. El rostro de Calloway se ensombreció al instante. Miller dio un paso adelante, invadiendo el espacio de Carter. Malcolm inhaló profundo, estabilizando sus manos. No necesitaba intervenir. Aún no. Esto no se trataba de detenerlos en el momento. Se trataba de documentarlo todo. Ya tenía lo que necesitaba. Ellos estaban cavando sus propias tumbas. Y Malcolm los iba a enterrar. Había seguido a Calloway y Miller el tiempo suficiente para conocer sus métodos. Su miedo se había convertido en desesperación, y la desesperación los había vuelto imprudentes. No tenían sospechosos, ni dirección, ni una forma tangible de contraatacar a un enemigo que no podían ver. Así que hicieron lo que los cobardes hacían mejor. Atacaron a ciegas, esperando golpear algo. Desde 3 autos detrás, Malcolm los vio conducir en círculos cerrados por la ciudad,
deteniéndose solo para intimidar a hombres a los que habían arrestado antes. Hombres que asumían que podían ser capaces de la brutalidad calculada que había dejado a Calloway roto y asustado. Pero el miedo los había vuelto impacientes, y la impaciencia los había vuelto descuidados. Malcolm supo lo que vendría antes que ellos. Habían estado apuntando a hombres como Briggs y Carter porque tenían poder, fuerza física, la capacidad de defenderse. Pero cuando eso no les dio respuestas, cambiarían de táctica. Buscarían a alguien más. Alguien como él. Lo vio en la forma en que Miller vaciló antes de girar hacia una calle familiar. En la forma en que Calloway se inclinó hacia adelante, con los ojos entrecerrados al ver la casa. Pensaban que estaban siendo sutiles. Pero Malcolm había estado esperando este momento. Se había estado preparando. Venían por él. Y no tenían idea de que él los estaba esperando. Malcolm había pasado 2 noches preparando la casa. No con medidas de seguridad obvias. No, eso los pondría en alerta. En su lugar, la había escenificado de una manera que lo hiciera parecer vulnerable. Una botella de whisky medio llena, visible sobre la mesa de café. Correo sin abrir apilado descuidadamente en la encimera de la cocina. Una caja fuerte de armas, cuidadosamente dejada entreabierta, lo justo para sugerir negligencia. Las cámaras estaban perfectamente posicionadas, ocultas a plena vista, en lugares donde ningún policía pensaría en revisar, porque nunca creían que lo necesitaban. La luz del porche estaba encendida. La puerta lateral, sin seguro. Una invitación. Malcolm estaba sentado en su sala de estar, su teléfono descansando sobre su rodilla, su respiración estable mientras llegaba el golpe en la puerta. Fuerte, exigente. Se levantó lentamente, manteniendo sus movimientos relajados, manteniendo intacta la ilusión. Las cámaras ya estaban grabando. Otro golpe, esta vez más fuerte. Malcolm desbloqueó la puerta, abriéndola de golpe para revelar a Calloway y Miller de pie en su porche. ¿Puedo ayudarles en algo?, dijo Malcolm manteniendo su voz neutral. Calloway sonrió, pero no le llegó a los ojos. No había amabilidad en su gesto, solo el placer mal disimulado de un hombre que pensaba que estaba de nuevo en control. ¿Nos dejas pasar?, preguntó Calloway. Malcolm se apoyó en el marco de la puerta. Depende. ¿Tienen una orden? ¿O esta vez van a dispararme directo? Miller soltó una risa baja. ¿Tienes algo que esconder? Malcolm inclinó la cabeza, dejando que un ligero matiz de diversión se filtrara en su expresión para mantenerlos fuera de balance. Para nada, pero me gusta mantener las cosas legales, ¿me entienden? La sonrisa de Calloway se ensanchó. Sí, legales. Es curioso, ¿no? Malcolm no dijo nada, solo esperó, y Calloway mordió el anzuelo. Antes de que Malcolm pudiera reaccionar, Calloway puso una mano en su pecho, empujándolo dentro de la casa. Malcolm trastabilló, chocando contra una mesa lateral, la botella de whisky rodando al suelo. La puerta se cerró detrás de ellos, y Malcolm supo que el juego estaba en marcha. La mandíbula de Miller se tensó, pero Calloway se recuperó, inclinando la cabeza. Esa es una respuesta bastante interesante, Malcolm. Malcolm exhaló, frotándose la mandíbula como si solo fuera otro hombre cansado, tratando de superar una conversación en la que no tenía interés. Miren, no sé qué está pasando entre ustedes dos, pero yo no tuve nada que ver con lo que me haya pasado. La sonrisa de Calloway volvió. ¿Sí? Bueno, verás, nosotros realmente no te creemos. Malcolm lo vio antes de que sucediera. El cambio de peso, la ligera tensión en el hombro de Calloway, la forma en que los dedos de Miller se cerraron en puños, y no lo resistió. El primer golpe aterrizó fuerte contra sus costillas. El impacto fue agudo y brutal. Malcolm gruñó, tambaleándose hacia atrás, pero no se resistió, no se defendió. Dejó que sucediera. Otro golpe, esta vez en la mandíbula. Su cabeza giró hacia un lado, el dolor irradiando por su cráneo. Su cuerpo quería reaccionar, contraatacar, romperlos. Pero mantuvo las manos sueltas, su postura relajada. Calloway agarró el cuello de su camisa, tirándolo hacia arriba. No eres tan duro ahora, ¿verdad? Malcolm dejó que su cuerpo se desplomara solo un poco, respirando con dificultad, interpretando el papel a la perfección. ¿Ya terminaron?, raspó. Miller sonrió con desprecio. Por ahora. Calloway lo empujó con fuerza contra la pared, dando un paso atrás con una sonrisa satisfecha. Mantente fuera de nuestro camino, Malcolm, porque si descubrimos que tuviste algo que ver con esto, no te va a gustar cómo termina. Y así simplemente se fueron. Malcolm permaneció en el suelo unos segundos, sus costillas palpitando, sus labios partidos, su cuerpo entero gritando por haber permitido que le hicieran eso.
Luego lentamente se puso de pie. Caminó hacia su computadora portátil, abrió las grabaciones de las cámaras y allí estaba. Todo lo que necesitaba. El momento en que Calloway y Miller habían sellado su propio destino. Malcolm se sentó frente a la pantalla, el tenue resplandor reflejándose en sus ojos mientras reproducía el metraje. Los moretones en su rostro ya habían comenzado a desvanecerse, pero el dolor en sus costillas seguía ahí, un recordatorio constante de lo que había soportado para preparar esto. Cada golpe, cada empujón, cada insulto arrogante de Calloway y Miller había sido necesario. Ahora se aseguraría de que todo valiera la pena. Vio el video una vez más. La claridad era perfecta. La ubicación de la cámara había sido meticulosa, asegurando que no hubiera ambigüedad. El momento en que Calloway entró a la fuerza, el momento en que Miller cerró la puerta detrás de él, el momento en que su arrogancia, su poder sin control, quedaron expuestos. Malcolm exhaló lentamente. El primer paso había sido hacer que actuaran por instinto. El segundo era asegurarse de que sus instintos los mataran. Abrió una carpeta segura en su computadora, escaneando la colección de archivos, imágenes e informes que había recopilado en las últimas semanas. Cada arresto injustificado, cada queja por uso excesivo de la fuerza, cada vez que una víctima había sido silenciada. Calloway y Miller no eran solo policías corruptos, eran la podredumbre dentro del departamento, el tipo de hombres que pensaban que el poder era su derecho de nacimiento. Y ahora él iba a arrebatárselo. Redactó el primer correo, adjuntando una versión cuidadosamente editada del metraje. No todo, no aún, solo lo suficiente para avivar el fuego. El video comenzaría a circular. Llegaría a los ojos correctos, los que dentro del departamento habían estado esperando una excusa para purgar sus filas, pero nunca habían tenido suficiente evidencia. Malcolm no les estaba dando pruebas, les estaba dando un arma. Se reclinó, crujió los nudillos, exhaló lentamente. Los correos fueron enviados. La tormenta se acercaba, pero primero, Miller aún necesitaba una paliza. Malcolm había pasado días estudiando el horario de Miller, siguiéndolo del mismo modo que había hecho con Calloway. Pero a diferencia de Calloway, Miller no era imprudente. Estaba furioso, nervioso, mirando constantemente por encima del hombro, agarrando su arma con más fuerza que antes. Calloway había recibido el primer golpe, y Miller sabía que él era el siguiente. Pero eso no lo salvaría. Malcolm observó desde el asiento del conductor de su coche, estacionado a una distancia segura de un bar que Miller había frecuentado las últimas noches. No era un lugar donde los policías solían beber. Era un antro, un agujero en la pared donde nadie hacía preguntas. Miller llevaba allí 3 horas. Malcolm sabía por qué. El hombre se estaba desmoronando. En el departamento se susurraban rumores. Decían que Asuntos Internos había estado preguntando por Calloway, sobre arrestos pasados, sobre quejas de mala conducta. Miller no era estúpido. Sabía que si Calloway caía, él caería con él. Malcolm se había asegurado de eso. Golpeó el volante con los dedos, su mente ya procesando los siguientes pasos. No necesitaba engañar a Miller para que peleara como lo hizo con Calloway. Solo necesitaba esperar hasta que el bastardo estuviera lo suficientemente borracho como para cometer un error. Y Miller estaba llegando a ese punto. La puerta del bar se abrió de golpe, y Miller salió tambaleándose, los hombros encorvados, la tensión grabada en cada línea de su cuerpo. Parecía un hombre caminando hacia la horca. Malcolm exhaló lentamente, girando el cuello. Era el momento. Salió del coche, manteniendo sus pasos medidos, silenciosos. Dejó que Miller se moviera primero, esperando, observando, siguiéndolo. El policía borracho no iba a casa. Estaba demasiado inquieto, demasiado enfadado. En su lugar, caminaba por el callejón detrás del bar, un atajo hacia el estacionamiento donde su coche lo esperaba. Malcolm lo siguió en la oscuridad. Había elegido el lugar. Ahora estaba eligiendo el momento. Dejó que Miller diera unos pasos más antes de finalmente hablar. ¿Noche difícil? Miller se congeló. Malcolm vio la forma en que sus hombros se tensaron, su cuerpo poniéndose rígido, sus instintos gritándole que algo estaba mal. Lentamente Miller se giró, su mirada estrechándose con confusión, antes de llenarse de reconocimiento. Tú, murmuró. Malcolm no se movió. Te ves cansado, Miller. Los dedos de Miller se movieron cerca de su cinturón, cerca del arma que sin duda había estado manteniendo cerca desde el ataque a Calloway. ¿Qué diablos quieres? Malcolm inclinó la cabeza ligeramente, manteniendo su voz tranquila. Quiero que entiendas algo. Miller sonrió con desprecio. ¿Sí? ¿Y qué es? Malcolm dio un paso lento hacia adelante. Que estás acabado.
Miller se puso rígido. El silencio entre ellos se estiró, grueso, eléctrico. Entonces, Miller bufó, sacudiendo la cabeza, forzando una risa. Eres muy confiado para ser un tipo que dejó que lo usáramos como un saco de boxeo. Malcolm exhaló lentamente. Sí, es curioso eso. La sonrisa de Miller vaciló, apenas. Malcolm dio otro paso adelante. Calloway fue solo el comienzo, dijo, su voz más suave ahora, casi casual. Pero contigo me voy a tomar mi tiempo. Las fosas nasales de Miller se ensancharon. Su mano se movió bruscamente hacia su arma. Nunca tuvo la oportunidad de sacarla. Malcolm golpeó primero, rápido, preciso. Y luego Miller estaba cayendo. El reconocimiento parpadeó en su rostro, seguido de horror. ¡Tú!, jadeó Miller. El agarre de Malcolm se apretó. Di mi nombre. Miller tragó saliva, su garganta haciendo un clic en el silencio. No quieres hacerlo, ¿verdad?, continuó Malcolm. Porque si dices mi nombre, significa que sabes exactamente por qué está pasando esto. Significa que recuerdas lo que hiciste. La mandíbula de Miller se tensó, desafiante, incluso cuando su cuerpo lo traicionaba, temblando bajo el agarre de Malcolm. Malcolm exhaló bruscamente, luego se inclinó, su voz baja, letal. Mataste a mi perro. Miller se estremeció. Ahora lo recuerdas, ¿no?, continuó Malcolm, su voz ahora más suave, casi como si hablara con un niño. Apuesto a que en ese momento se sintió bien, ¿verdad? Muy fácil. Solo otra muerte, otra cosa que podías hacer, porque sabías que nadie te iba a detener. Miller tosió, su cuerpo temblando aún más fuerte. Ya fuera por el dolor o por el terror, a Malcolm no le importaba. Pero yo no soy como la gente a la que sueles atacar, Miller. Deberías haberlo sabido. El agarre de Malcolm se cerró sobre su camisa, su voz volviéndose fría. No olvido, no perdono. Y no dejo las cosas pasar. Miller intentó hablar, intentó formar palabras, pero Malcolm no le dio la oportunidad. El siguiente golpe le destrozó la nariz. Miller dejó escapar un grito ahogado, la sangre brotando de su rostro, su cuerpo convulsionando por la pura fuerza del impacto. Su cabeza cayó hacia atrás contra el pavimento, un sonido húmedo y gorgoteante escapando de sus labios. Pero Malcolm no se detuvo. Se aseguró de que Miller sintiera cada parte de lo que Rex había sentido. Cada patada, cada golpe, cada gramo de sufrimiento que Miller había infligido a otros fue devuelto con creces. Cuando Malcolm finalmente lo soltó, Miller era un montón de carne rota y arrogancia destrozada. Pero Malcolm no había terminado. Se agachó a su lado, su respiración firme, su voz baja. Esto es solo el comienzo. Miller soltó un quejido tembloroso. Los labios de Malcolm se curvaron en algo que no era exactamente una sonrisa. ¿Recuerdas cuando te dije que no olvido? Miller no respondió. Apenas estaba consciente. Malcolm se puso de pie, retrocediendo, dejando a Miller tendido en la miseria de su propia sangre y fracaso. Bien. Y luego, tal como había llegado, se fue. Para cuando Miller logró arrastrarse de vuelta a su auto, Malcolm ya estaba exactamente donde necesitaba estar. Dentro de un casino completamente lleno. Había sido parte del plan desde el principio. Malcolm caminó por el vestíbulo, pasando frente a seguridad, dejando que las cámaras captaran cada paso, cada ángulo, cada detalle de su rostro. Conversó con los jefes de mesa, jugó algunas manos de blackjack, incluso se dejó perder un par de rondas solo para asegurarse de ser memorable. Luego, para el toque final, caminó directamente hasta el bar, golpeó los nudillos contra el mostrador y pidió la bebida más fuerte que tuvieran. ¿Noche difícil?, preguntó el bartender. Malcolm dejó escapar una risa corta y tranquila. Algo así. Levantó el vaso en un pequeño brindis, tomó un largo sorbo y sonrió. Dejó que todo el maldito casino lo viera. Dejó que cada cámara lo grabara. Dejó que Miller arrastrara su camino de vuelta a la estación y gritara su nombre en el vacío. Porque no importaba. Para cuando la policía revisara las grabaciones de seguridad, para cuando buscaran pruebas, todo lo que encontrarían sería a Malcolm Hayes sentado en un bar, bebiendo whisky, rodeado de un centenar de personas que podrían jurar que no se había movido de allí en toda la noche. Miller conocía la verdad. Calloway también lo sabría. Pero no podrían probar nada. Esa era la belleza de todo. Malcolm condujo a casa con la calma precisa de un hombre que ya sabía lo que lo esperaba. Había interpretado su papel, colocado cada pieza exactamente donde debía estar. El siguiente movimiento no le pertenecía a él, era de ellos. Las luces rojas y azules parpadeaban antes incluso de que doblara la esquina hacia su calle. 2 patrullas estacionadas en la acera, 4 oficiales de pie cerca de su entrada.
Uno de ellos ya estaba mirando hacia su vehículo que se acercaba. Malcolm exhaló lentamente, no con sorpresa, no con miedo, sino con una satisfacción silenciosa. Habían mordido el anzuelo. Estacionó en su entrada y apagó el motor. Sus movimientos eran controlados, deliberados, diseñados para no mostrar resistencia. Los oficiales ya se movían antes de que siquiera saliera del auto. Malcolm Hayes, dijo uno de ellos con voz afilada, autoritaria, ensayada. Malcolm les dedicó un asentimiento tranquilo. Ese soy yo. Salga del vehículo. Malcolm no discutió, no dudó. Se desabrochó el cinturón, abrió la puerta y salió al pavimento, su expresión impenetrable. Uno de los policías, un oficial corpulento con la mandíbula apretada y una mano aún más apretada en su cinturón, dio un paso adelante. Ponga las manos en la espalda. Los labios de Malcolm se curvaron apenas. ¿Seguro que quieres hacer esto? El rostro del oficial tembló. Un destello de duda pasó por sus ojos, pero desapareció tan rápido como llegó. ¡Hazlo ahora! Malcolm se encogió de hombros. Luego se giró, dejando que lo esposaran sin una sola protesta. El acero frío mordió sus muñecas, pero Malcolm apenas lo sintió. Todo estaba ocurriendo exactamente como debía. Lo guiaron hacia la patrulla, uno de ellos recitando sus derechos. Pero Malcolm no estaba escuchando. Su atención estaba en la casa al otro lado de la calle, donde una mujer mayor, su vecina de toda la vida, se encontraba en el porche, brazos cruzados, mirada afilada. Ella lo había visto llegar a casa. Había visto a la policía esperándolo. Y cuando llegara el momento, diría exactamente eso. Todo era parte del plan. El viaje a la estación transcurrió sin incidentes. Los oficiales hablaron, pero Malcolm no respondió. Simplemente se sentó en silencio, su expresión serena, su postura relajada. Para cuando llegaron al estacionamiento trasero de la comisaría, el cambio en el ambiente era palpable. El departamento estaba tenso, inquieto. Algo estaba por suceder y todos lo sabían. Lo llevaron al interior, pasando filas de escritorios donde los oficiales alzaban la vista de sus papeles, sus miradas oscilando entre Malcolm y los que lo escoltaban. Algunos estaban confundidos, otros expectantes. Lo sentaron en una habitación pequeña y sin ventanas, del tipo que había visto innumerables interrogatorios antes. Las paredes estaban desnudas, la mesa rayada por años de uso. Una única luz parpadeaba ligeramente, proyectando sombras afiladas. Lo dejaron allí. Malcolm esperó. 15 minutos después la puerta se abrió. El capitán Holt entró, su mera presencia suficiente para cambiar el aire en la sala. Era un hombre que portaba la autoridad como un arma, que nunca hablaba sin asegurarse de que sus palabras tuvieran peso. Dejó caer un expediente sobre la mesa y tomó asiento frente a Malcolm, sus dedos golpeando una vez la superficie. ¿Sabes por qué estás aquí?, preguntó Holt. Malcolm se recostó ligeramente, inclinando la cabeza. Ni idea. Holt exhaló por la nariz, lento y controlado. Abrió el archivo, hojeó algunas páginas y luego lo deslizó hacia Malcolm. Dentro había fotos. Imágenes de Miller y Calloway, golpeados, magullados, humillados. Una de Miller en su propia sangre. Otra de Calloway tambaleándose dentro de la estación, apenas capaz de mantenerse en pie. Malcolm ni siquiera parpadeó. Holt lo observó con cuidado. 2 oficiales fueron atacados esta semana. Los 2 están convencidos de que saben exactamente quién lo hizo. Malcolm alzó una ceja. ¿En serio? Holt se inclinó un poco. ¿Quieres decirme dónde estuviste anoche? Malcolm sonrió. Ahí estaba. La pregunta que había estado esperando. Malcolm sostuvo la mirada sin titubear. No, tú cometiste el error. Los dedos de Holt se crisparon, pero mantuvo su voz controlada. ¿Crees que esto termina con ellos? ¿Crees que esto no llega más alto? Malcolm sonrió de lado. Oh, cuento con ello. Un golpe en la puerta los interrumpió. Un oficial joven asomó la cabeza, luciendo vacilante. Capitán, tiene que ver esto. Holt se giró, la irritación destellando en su rostro. No ahora. Es sobre... El oficial dudó y luego bajó la voz. Está en todas partes. El video, los correos, los informes de asuntos internos. Ya está en las noticias. Por primera vez, Malcolm lo vio. El momento en que Holt se dio cuenta de que había perdido. La mandíbula del capitán se tensó. Se giró hacia Malcolm, pero ya no había nada que decir. La puerta se abrió por completo y otro oficial entró. Señor, tenemos que liberarlo. Holt no se movió. Malcolm se inclinó ligeramente hacia adelante. Deberías quitarme las esposas ahora. Los puños de Holt se apretaron a sus costados, pero lo sabía. El daño ya estaba hecho. Unos momentos después, las esposas hicieron un clic y se abrieron. Malcolm se puso de pie,
frotándose las muñecas y luego enderezó su camisa. Le lanzó a Holt una última mirada. La próxima vez, dijo Malcolm, su voz baja, casi divertida, elige mejor a tus hombres. Luego salió caminando. Y afuera de la estación, el mundo ya estaba ardiendo. Malcolm salió del recinto policial hacia un mundo que ya se había vuelto contra los hombres que antes lo gobernaban. Solo habían pasado unas horas, pero el cambio fue absoluto. El momento en que el video se hizo público, la irrupción, la agresión, la historia de corrupción, las pruebas de encubrimientos, no hubo forma de detener la tormenta. Se propagó más rápido de lo que el departamento pudo contener, incendiando las redes sociales, inundando las estaciones de noticias, atrayendo a los reporteros a las puertas de las comisarías, exigiendo declaraciones que nadie dentro estaba preparado para dar. Y en el centro de todo eso, el nombre en cada titular, Malcolm Hayes. No como un sospechoso, no como un criminal, como el hombre que había expuesto la podredumbre. Ahora, de pie en los escalones de la comisaría, ya no era él quien estaba siendo perseguido. Los verdaderos criminales lo eran. Una ola de periodistas se abalanzó en cuanto apareció. Las cámaras destellando, los micrófonos estirándose hacia él. El aire estaba eléctrico, los gritos mezclándose en un rugido incoherente de preguntas. Señor Hayes, ¿tiene algo que decir sobre las imágenes de los oficiales atacándolo en su propia casa? ¿Se siente reivindicado ahora que la verdad ha salido a la luz? Malcolm los ignoró. En su lugar, su mirada se fijó en los dos hombres de pie en la acera, rodeados por reporteros, atrapados en el caos de su propia caída. Calloway, Miller. El primero estaba rígido, su arrogancia habitual reemplazada por un pánico apenas disimulado. Miller, por otro lado, apenas se mantenía entero, su rostro aún marcado por la paliza, su labio hinchado apretado en una línea tensa. Ellos miraron a Malcolm, y Malcolm les devolvió la mirada. Era la primera vez que se veían obligados a enfrentarlo sin poder, sin sus placas actuando como escudos, sin la certeza de que eran intocables. Y lo sabían. Malcolm avanzó, abriéndose paso entre la multitud mientras los reporteros captaban el momento. Las cámaras enfocadas en la confrontación que todos habían estado esperando. Por primera vez, Calloway no tenía palabras. Malcolm se detuvo a unos pasos de ellos. Su expresión indescifrable, su silencio más fuerte que cualquier cosa que pudiera decir. Miller fue el primero en quebrarse. «Nos tendiste una trampa», escupió, su voz ronca, salvaje. Todo esto, Malcolm sonrió, lenta, deliberadamente. «Ustedes se lo hicieron a sí mismos». Miller se estremeció ante esas palabras, la rabia fulgurando en su rostro. Dio un paso adelante, un reflejo, un vestigio de los viejos tiempos, cuando la intimidación tenía peso. Pero en cuanto se movió, los reporteros se acercaron aún más. El mundo observando, esperando, y se dio cuenta, demasiado tarde, de que ya no tenía con qué intimidar a Malcolm. No más. Calloway dejó escapar un amargo suspiro, sus hombros tensos. «Disfrútalo mientras dure». Malcolm ladeó ligeramente la cabeza. «¿Disfrutar qué?» La mandíbula de Calloway se tensó. «Tu pequeño momento». Malcolm soltó una ligera risa. Era el sonido de un hombre que ya había ganado, porque lo había hecho. «Esto no es un momento», dijo suavemente. Las fosas nasales de Calloway se ensancharon. «Esto es el resto de tu vida», continuó Malcolm, su voz firme. «Segura, no hay regreso de esto. Ninguno de ustedes. No hay ascenso esperándolos. No hay jubilación cómoda. No hay amigos en las altas esferas que vayan a barrer esto bajo la alfombra. Están acabados». Miller exhaló bruscamente por la nariz, su cuerpo entero gritando la necesidad de reaccionar, de empujar, de pelear. Pero ya no quedaba nadie para pelear por él. Nadie para encubrirlo. Nadie para protegerlo. Malcolm giró ligeramente la cabeza, mirando hacia las cámaras, asegurándose de que el mundo los viera. Luego se inclinó solo lo suficiente para que solo ellos dos pudieran escuchar. Siempre pensaron que eran los más fuertes en la sala. Su voz era suave, calma, burlona. Resulta que eran los más débiles. Calloway exhaló lentamente, su mirada desviándose hacia los reporteros, hacia la comisaría detrás de ellos, hacia las paredes que se cerraban a su alrededor. No dijo nada, porque no quedaba nada por decir. Malcolm dio un paso atrás. «Nos vemos, muchachos». Y sin otra mirada se giró y se alejó, dejándolos ahogarse en la ruina que habían construido con sus propias manos. Más tarde esa noche, Malcolm se sentó en su sala de estar, el control remoto en la mano, cambiando de canal. Cada estación tenía la misma historia.
Calloway y Miller oficialmente despedidos de la fuerza, sin pensión, sin indemnización, sin salidas silenciosas. El departamento se apresuró a distanciarse de ellos, arrojándolos bajo el autobús con una rapidez récord. El jefe de policía dio una conferencia de prensa fría y ensayada, condenando sus acciones, prometiendo cambios. Patético. Perfecto. Malcolm bebió un sorbo de su vaso mientras la pantalla mostraba una transmisión en vivo de Calloway, empujando a una multitud de periodistas afuera de su casa, su rostro tenso con una furia apenas contenida. ¿Qué tiene que decir sobre las acusaciones en su contra?, preguntó un reportero. Calloway no respondió. ¿Cómo responde a las pruebas filtradas de su mala conducta? Nada. La cámara cambió de ángulo y Malcolm captó a Miller de pie junto a él, su expresión una máscara de furia reprimida. Bien. Que lo sintieran como él lo sintió, como cada víctima antes que él lo había sentido. La pantalla mostró a una reportera con expresión pulcra y profesional. Malcolm Hayes, el hombre en el centro del caso, fue detenido brevemente antes de ser liberado sin cargos. Los labios de Malcolm se curvaron ligeramente. Se lo merecían. Apagó el televisor. La ciudad seguía hirviendo. La gente seguía hablando, esperando el siguiente paso. El mundo se había vuelto en su contra, pero Malcolm sabía que esto aún no había terminado. Calloway y Miller habían perdido su poder. Habían sido humillados, deshonrados y expulsados del cuerpo de policía. Pero Malcolm no había hecho todo esto solo para verlos desaparecer en las sombras, libres para vivir el resto de sus vidas en un exilio silencioso. Necesitaban pudrirse en una celda. Y para que eso sucediera, tenía que seguir presionando. Pasó la siguiente semana asegurándose de que las pruebas no solo quedaran en la opinión pública, sino que fueran utilizadas para destruir por completo a Calloway y Miller. Presentó denuncias formales ante asuntos internos, no solo sobre los ataques en su contra, sino sobre todo. Cada arresto falso, cada golpiza injustificada, cada fallo en las cámaras corporales, cada abuso de poder. Esto no se trataba solo de venganza. Se trataba de sentar un precedente, de asegurarse de que cuando atraparan a oficiales corruptos, no solo fueran despedidos, sino condenados. Y una vez que Malcolm puso su nombre en esas denuncias, una vez que hizo público su testimonio, no había vuelta atrás. Iba a entrar en la sala del tribunal. Y Calloway y Miller iban a la cárcel. El departamento trató de resistirse. Intentaron distanciarse de ellos, hacer parecer que Calloway y Miller eran solo unas pocas manzanas podridas. Pero el público no lo creyó. Todos los días había protestas frente al juzgado. Activistas exigían que se presentaran cargos contra Calloway y Miller. Las redes sociales estallaron con comparaciones sobre la rapidez con la que el sistema actuaba contra los civiles, pero cómo se estancaba cuando se trataba de policías corruptos. Y luego el punto de quiebre. Un gran jurado fue convocado. Los cargos: conspiración, mala conducta, uso excesivo de la fuerza, asalto agravado, allanamiento ilegal y el más condenatorio de todos, intento de asesinato. Porque Calloway y Miller no solo habían abusado de su poder, habían golpeado a un hombre dentro de su propia casa, sin provocación, creyendo que nunca serían responsabilizados por ello. Ahora lo serían. Y Malcolm se aseguraría de que así fuera. Desde que todo estalló, Malcolm los había evitado. No necesitaba verlos de nuevo. Pero ellos fueron a buscarlo. 2 semanas después del anuncio del gran jurado, salió de una cafetería y encontró a Calloway esperándolo. No había cámaras, no había reporteros, solo ellos dos. Malcolm suspiró, metiendo las manos en los bolsillos. ¿Seguro que quieres hacer esto? El rostro de Calloway estaba endurecido, su mandíbula apretada. Se veía cansado, vacío. Lo que sea que crees que estás haciendo, no funcionará, murmuró Calloway. No entiendes cómo funciona esto. Malcolm exhaló lentamente, negando con la cabeza. No, Calloway, tú no entiendes cómo funciona esto. Calloway soltó una risa seca, pero ya no había confianza en ella. ¿De verdad crees que nos enviarán a prisión? Los policías no cumplen condena. Malcolm dio un paso adelante. Su voz era tranquila, medida. Lo harán cuando testifique. La mandíbula de Calloway se tensó. ¿Crees que eres un héroe? Malcolm inclinó ligeramente la cabeza. Creo que soy la razón por la que estás aquí. Asustado. Las palabras impactaron. Por primera vez en su vida, Calloway tenía miedo. Malcolm se inclinó hacia él bajando la voz. ¿Sabes qué es lo más curioso? Calloway no se movió. Ni siquiera eres el peor de todos. Calloway frunció el ceño levemente. Malcolm dejó que las palabras se asentaran.
Luego dio un paso atrás, las manos aún en los bolsillos. Nos vemos en el tribunal. Pasó junto a él sin mirar atrás. Calloway no lo siguió, porque ya había perdido. La batalla legal estaba en marcha. Los abogados de Calloway y Miller intentaron luchar contra los cargos. Intentaron hacer que pareciera un exceso. Intentaron argumentar que Malcolm había instigado la situación. Pero las grabaciones hablaban por sí solas. Las pruebas eran abrumadoras. Y Malcolm era el testigo clave. Cuando se fijó la fecha del juicio, los titulares fueron brutales. Ex policías enfrentan juicio penal por brutalidad. Ex oficiales acusados de agredir a un hombre en su propia casa. ¿Un nuevo era de rendición de cuentas? La ciudad nunca había visto algo así, pero estaba a punto de hacerlo. Malcolm ajustó su traje frente al espejo, su expresión impenetrable. La próxima vez que viera a Calloway y Miller sería en el tribunal. Y cuando el juez dictara sentencia, él estaría mirando. La sala del tribunal estaba llena. Periodistas abarrotaban la galería, sus bolígrafos golpeando contra los blocs de notas, sus cámaras listas para capturar los momentos que marcarían los titulares durante semanas. Activistas y líderes comunitarios se sentaban en silencio, sus expresiones tensas, su presencia un testamento de lo mucho que este caso significaba más allá de un solo hombre. Al frente, el equipo de la fiscalía hojeaba expedientes, su confianza firme, su estrategia clara. Y ahí estaba Malcolm, sentado en el estrado de los testigos. Su postura era erguida, controlada, su expresión indescifrable. Había estado en situaciones de alta presión antes. Pero esto era diferente. Esto no era una guerra. No era un enemigo escondido en las sombras. Era la justicia desplegándose a plena luz del día. Al otro lado de la sala, Calloway y Miller estaban sentados en la mesa de la defensa, con expresiones de fingida indiferencia. Pero Malcolm vio la tensión en sus hombros, la forma en que los dedos de Miller se crispaban en el aire, la manera en que Calloway exhalaba un poco demasiado fuerte cuando el juez entró en la sala. Estaban asustados, y tenían razón en estarlo. El alguacil llamó al tribunal al orden, y el juez, un hombre mayor de mirada afilada y voz firme, dio las instrucciones habituales. Se leyeron los cargos, cada uno cayendo con más peso que el anterior. Entonces, la fiscal se puso de pie, ajustando su chaqueta antes de dar un paso adelante. Su señoría, el Estado llama a Malcolm Hayes al estrado. Malcolm se levantó. Levantó su mano derecha, prestó juramento, se sentó de nuevo. Y luego, por primera vez desde que todo esto comenzó, habló su verdad en un lugar donde nunca más podría ser ignorada. La fiscal se acercó, su voz clara, firme. Señor Hayes, ¿puede decir su nombre completo para el registro? Malcolm Hayes. ¿Y su ocupación? Trabajo en seguridad privada. Antiguamente en el ejército de los EEU, Delta Force. Eso provocó una reacción. Un murmullo en la galería. Un cambio en la expresión de Calloway. La mandíbula de Miller se tensó. Malcolm no los miró. La fiscal continuó. Señor Hayes, ¿recuerda los eventos de la noche del 4 de marzo? Las manos de Malcolm descansaban sobre la mesa frente a él. Sí. ¿Puede describirlos? Malcolm exhaló lentamente, recogiéndose a sí mismo. Entonces comenzó. Estaba paseando a mi perro. Se llamaba Rex. Hizo una pausa, su mandíbula apretándose. Era un pastor alemán, tenía 6 años. Entrenado. Leal. Mi mejor amigo. Mi familia. Las palabras fluyeron con demasiada facilidad, como si hubieran estado esperando demasiado tiempo para ser dichas. Un solo disparo. Directo al pecho. Rex ni siquiera hizo un sonido. Solo cayó. La tensión en la sala era una cosa viva. El fiscal le dio un momento. Luego suavemente. ¿Qué pasó después de eso? Malcolm exhaló lentamente. Perdí el control. Grité. Di un paso hacia él, hacia Rex, y eso fue todo lo que necesitaron como excusa. Me derribaron, me golpearon, me electrocutaron. Fue arrestado. Sí. La voz de Malcolm se oscureció. Pero no me acusaron de nada. Porque no tenía nada. Me retuvieron durante horas y luego me dejaron ir. ¿Y qué pasó después, señor Hayes? Su mirada se endureció. Regresaron. Más murmullos en la sala. El fiscal asintió, dando un paso más cerca. ¿Puede aclarar a qué se refiere? Los dedos de Malcolm se tensaron. Días después aparecieron en mi casa. Sin orden, sin causa. Solo 2 hombres que no soportaban que los hubiera desafiado. Su voz era baja ahora, firme, letal. Entraron por la fuerza. Me atacaron en mi propia casa. ¿Tiene pruebas de esto? Malcolm miró la pantalla a su lado. Todo está grabado. El equipo de la fiscalía presionó un botón
y la grabación comenzó a reproducirse. Cada segundo de ella. El momento en que se abrieron paso a empujones. Los golpes. Las amenazas. La forma en que creían que eran invencibles, intocables. Malcolm no miró. Ya lo había vivido. Mantuvo la mirada al frente, fija en la nada. Calloway y Miller, en cambio, sí vieron. Y supieron, al igual que todos en esa sala, que esto se había acabado. El video terminó. El fiscal se volvió hacia él. ¿Cree que los oficiales Calloway y Miller deben rendir cuentas por sus acciones? Malcolm no dudó. Sí. ¿Por qué? Finalmente se giró, mirándolos directamente a los ojos. Porque son criminales. Las palabras cayeron como un martillo. Los dedos de Miller se cerraron en puños. Calloway miró la mesa, su rostro tenso. El juez exhaló lentamente. Creo que hemos escuchado suficiente por hoy. El alguacil anunció el receso de la corte. Pero Malcolm lo sabía. Esto no era un descanso. Era el principio del fin. La sala del tribunal se sentía más pesada ahora, cargada con el peso de todo lo que se había revelado. El mundo había visto la verdad, y ahora solo quedaba la pregunta de si el sistema haría lo que siempre había fallado en hacer: impartir justicia. Malcolm se sentó en la mesa de testigos, su postura recta, sus manos descansando ligeramente sobre la madera pulida, mientras la defensa tomaba su turno. El abogado de Calloway y Miller era un hombre de traje impecable con una voz que proyectaba la clase de confianza forzada que solo un hombre con un caso perdido podía intentar. Se movió hacia el centro de la sala, aclarando su garganta antes de mirar a Malcolm con el cálculo cuidadoso de alguien aferrándose a la última esperanza. Señor Hayes, comenzó, con un tono exageradamente educado. Ha pasado por una experiencia bastante difícil, ¿verdad? Malcolm no respondió. Había aprendido hace mucho tiempo que el silencio a menudo era más poderoso que las palabras. El abogado lo tomó como una invitación a continuar. Primero fue acusado de algo que no hizo. Luego su perro vaciló por una fracción de segundo, eligiendo sus palabras con cuidado. Fue asesinado. Luego fue agredido físicamente. Debe haber sido traumático. La mandíbula de Malcolm se apretó ligeramente. Lo fue. El abogado asintió como si eso fuera exactamente lo que quería escuchar. ¿Diría que ese trauma ha influenciado su perspectiva sobre estos eventos? Malcolm exhaló lentamente. Reconoció el juego. Intentaban hacerlo parecer emocional, inestable. Alguien buscando venganza en lugar de justicia. Encontró la mirada del abogado, su voz firme. Mi perspectiva no cambia los hechos. El abogado sonrió con paciencia fingida. Por supuesto, pero el trauma puede moldear la forma en que interpretamos los eventos. ¿No cree? Malcolm inclinó ligeramente la cabeza. No necesitan mi interpretación. Tienen las grabaciones. Las palabras golpearon como una bofetada, y la expresión del abogado se tensó con frustración. Esa grabación no muestra el contexto completo. Malcolm arqueó una ceja. ¿Está sugiriendo que hay un contexto en el que dos oficiales irrumpiendo en mi casa y golpeándome es aceptable? Los murmullos en la galería fueron inmediatos. El juez levantó una mano pidiendo silencio. La mandíbula del abogado se tensó. Estoy sugiriendo que las emociones están desbordadas, y a veces eso puede llevar a malentendidos. Malcolm dejó que el silencio se alargara antes de hablar, su voz lenta y deliberada. ¿Cree que malentendí cuando me golpearon en las costillas? ¿O fue la descarga eléctrica? ¿Tal vez cuando me arrastraron por el suelo de mi propia casa? El jurado lo observaba con atención ahora, sus expresiones cambiando. El abogado sabía que no le quedaba terreno firme, pero no estaba listo para rendirse. Usted es un combatiente entrenado, señor Hayes. Delta Force. Operaciones especiales. Eso lo hace peligroso, ¿no es así? Malcolm dejó escapar una leve exhalación por la nariz. Solo para las personas que lo merecen. La sala quedó en silencio. El abogado dio un paso atrás, presionando los labios. No tengo más preguntas. Las manos de Miller temblaban mientras se sentaba junto a su abogado. Su rostro pálido, sus nervios deshilachándose con cada segundo que pasaba. Había contado con que el sistema lo protegiera, pero ya no estaba protegido. Calloway, normalmente el más arrogante de los dos, permanecía rígido, con los dedos entrelazados con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. No hacía contacto visual con nadie. Habían sabido cómo iba a terminar esto desde el momento en que Malcolm pronunció sus primeras palabras en el estrado. La fiscalía se puso de pie de nuevo, alisando su chaqueta. Señoría, me gustaría llamar nuevamente al estrado al oficial Calloway. Un murmullo recorrió la sala. El abogado de Calloway le susurró algo con urgencia, pero Calloway no lo resistió.
Se puso de pie, lento, metódico, caminando el largo y humillante trayecto hasta la silla de testigos. El fiscal esperó hasta que estuvo sentado. Luego se tomó su tiempo hojeando sus notas antes de finalmente mirarlo. Oficial Calloway. Exoficial, murmuró Malcolm. Calloway se estremeció. El fiscal asintió levemente, como si reconociera la corrección. Exoficial Calloway, corrigió con suavidad. Hablemos de su historial de denuncias por uso excesivo de la fuerza. Calloway tragó saliva. El fiscal lo interrumpió. 17. 17 denuncias separadas en los últimos 6 años. Todas desestimadas. Miró al jurado. ¿Quiere decirnos por qué? Calloway tragó de nuevo. Yo solo hacía mi trabajo. El fiscal inclinó la cabeza. ¿Su trabajo? La labor policial es peligrosa. No siempre tenemos tiempo para seguir la ley. Calloway apretó la mandíbula, pero no respondió. El fiscal dejó que el silencio se alargara antes de lanzar su última pregunta. ¿Cree que está por encima de la ley, oficial Calloway? Su rostro se torció ligeramente. No. El fiscal sonrió apenas. Por poco. Bien. Se volvió hacia el juez. No tengo más preguntas. El reconocimiento parpadeó en su rostro, seguido del horror. ¿Te arrepientes de haber disparado a Rex, oficial Miller? Miller dudó demasiado. Luego finalmente murmuró. Fue justificado. El jurado lo odió por eso. El fiscal asintió, lento y deliberado. No hay más preguntas. El juez exhaló, frotándose las sienes. Reanudaremos mañana para los alegatos finales. Se levanta la sesión. El alguacil golpeó el mazo. Pero todos en esa sala ya sabían cómo terminaría esto. Calloway y Miller iban a prisión. Y Malcolm iba a verlos desaparecer. La sala del tribunal estaba en silencio. No solo tranquila, sino en un silencio absoluto. Ese tipo de silencio que se siente pesado, que se asienta sobre la habitación mientras todos esperan lo inevitable. La defensa se había derrumbado bajo el peso abrumador de la evidencia. La verdad había sofocado hasta la última excusa a la que Calloway y Miller se habían aferrado. Ahora no quedaba ningún lugar al que huir. El juez se movió ligeramente, frotándose el entrecejo, claramente agotado por el circo en que se había convertido este juicio. Pero Malcolm pudo verlo en su expresión. Ya había tomado una decisión. Antes de llegar a ella, sin embargo, los abogados tenían una última oportunidad de hablar. La fiscal, una mujer que jamás había tropezado con una pregunta, fue la primera en dar un paso al frente. No se molestó en revisar notas. No necesitaba un guión. Su argumento ya estaba escrito en los cuerpos rotos, en la dignidad robada, en los años de brutalidad impune que habían sido expuestos ante todos en los últimos días. Miró directamente al jurado, su voz firme. Hay algunos casos que son complicados, dijo. Casos donde la ley es ambigua, donde la verdad está enredada, donde la línea entre el bien y el mal es delgada. Hizo una pausa. Este no es uno de esos casos. Giró ligeramente, su mirada barriendo la sala, recorriendo a los periodistas, a Calloway y Miller, hasta aterrizar finalmente en Malcolm. Han escuchado los testimonios, han visto las grabaciones, han observado una y otra vez cómo dos hombres, hombres a quienes se les confió el poder, hombres que juraron proteger esta ciudad, usaron ese poder para destruir vidas. Calloway miraba fijamente la mesa. Las manos de Miller temblaban. Esto no es sobre una mala decisión, continuó la fiscal. Esto trata de un patrón de violencia, un patrón de abuso, un patrón de corrupción que solo se detuvo porque un hombre se negó a quedarse en silencio. Se volvió hacia el jurado, su voz afilada como una navaja. Tienen el poder de terminar lo que Malcolm Hayes comenzó. Retrocedió un paso. Eso fue todo. Sin dramatismo innecesario. Sin palabras superfluas. Solo la verdad. El abogado defensor se puso de pie, pero ya sabía que había perdido. Su argumento fue apresurado, vacío. Trató de pintar a Calloway y Miller como víctimas de un sistema demasiado entusiasta. Trató de sembrar dudas donde no había ninguna, pero sus palabras eran endebles, débiles. El desesperado manoteo de un hombre ahogándose. Cuando se volvió a sentar, ni siquiera miró a sus clientes, porque ya conocía su destino. El juez exhaló. El jurado deliberará. Golpeó el mazo. La sala se agitó cuando la gente se estiró. Murmuró, susurró predicciones. Pero no había verdadera incertidumbre. Todos ya sabían cuál sería el veredicto. No tardaron mucho. Apenas una hora después, el jurado volvió a entrar a la sala. El juez les preguntó si habían llegado a una decisión. El portavoz, un hombre de unos 50 años con mirada afilada y un sentido de la justicia aún más agudo, se puso de pie. Sí, su señoría.
Le entregó el papel al alguacil, quien lo pasó al juez. El juez lo leyó, asintió una vez y se volvió hacia la sala. En el caso del Estado contra Gregory Calloway y Anthony Miller, hizo una pausa, mirando al jurado. ¿Cómo encuentran a los acusados en el cargo de uso excesivo de la fuerza? Culpables. Un murmullo recorrió la sala. Una inhalación aguda de Calloway. Miller se estremeció, pero no dijo nada. El juez continuó. En el cargo de allanamiento ilegal. Culpables. En el cargo de agresión agravada. Culpables. Siguió. Cargo tras cargo. Culpables son. Culpables. Culpables. Al final, el rostro de Calloway había perdido todo color. Miller agarraba la mesa con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. El juez dejó que el peso del veredicto se asentara antes de hablar de nuevo. Voy a dictar la sentencia. Se inclinó ligeramente hacia adelante, apoyando las manos sobre el estrado. Señores Calloway y Miller, ustedes abusaron de su posición de poder, violaron la confianza del público, brutalizaron a las mismas personas a las que juraron proteger. Los ojos del juez se oscurecieron, y cuando fueron confrontados con sus crímenes, no mostraron remordimiento, solo arrogancia. Calloway tragó saliva con dificultad, su rostro tenso entre la ira y el pánico. Miller sacudió la cabeza levemente, como si aún se negara a creer lo que estaba sucediendo. El juez volvió su mirada a la sala. El público ha seguido este caso de cerca. Han visto con sus propios ojos lo que sucede cuando hombres como estos tienen poder sin control. Y es mi responsabilidad asegurarme de que nunca más vuelvan a tenerlo. Hizo una pausa. Por los delitos de uso excesivo de la fuerza, agresión agravada y tentativa de homicidio, condeno a Gregory Calloway y Anthony Miller a 25 años en prisión federal, sin posibilidad de libertad condicional. La sala explotó. Algunos jadearon. Algunos aplaudieron. Algunos se quedaron en silencio, atónitos de que, por una vez, se hubiera hecho justicia. Calloway se desplomó, hundiendo la cabeza en sus manos. Miller abrió la boca, como si hubiera estado esperando un último respiro de esperanza que nunca llegó. Malcolm solo observó. No sintió satisfacción, ni alegría, ni triunfo. Solo finalización. Se acabó. Nunca volverían a caminar libres. Nunca volverían a llevar una placa. Nunca volverían a lastimar a nadie. Y eso era suficiente. El juez golpeó el mazo. Se levanta la sesión. Cuando Malcolm salió del tribunal, las cámaras ya lo estaban esperando. Los periodistas se abalanzaron, lanzando preguntas. Señor Hayes, ¿tiene una declaración? ¿Cree que se ha hecho justicia? ¿Tiene algún arrepentimiento? Malcolm se detuvo solo un momento. Pensó en Rex, en aquella noche en la calle, en el silencio helado que le siguió, en todo lo que había costado llegar hasta aquí. Miró directamente a las cámaras, su voz firme. Obtuvieron lo que merecían, y sin otra palabra se alejó. Por primera vez en mucho, mucho tiempo. No miró atrás. Que intenten arrastrarse de vuelta. Sus dedos se cerraron en un puño, presionando ligeramente contra la piedra. Y entonces, lo arranqué todo. Las palabras salieron más duras ahora, más afiladas, pero no con ira. Solo con la verdad. Los hice sentir débiles. Los hice sentir pequeños. Los hice sentir exactamente lo que te hicieron pasar a ti antes de poner esa bala en tu cuerpo. Se echó ligeramente hacia atrás, rodando los hombros. Ni siquiera lo vieron venir. Al principio. Pensaron que era solo mala suerte. Pensaron que era paranoia. Pensaron que tal vez alguien más los estaba tendiendo una trampa. Y cuando finalmente lo descubrieron, un exhalo corto, casi una risa. Era demasiado tarde. Sus ojos recorrieron la lápida una vez más, sus dedos rozando distraídamente la hierba bajo ella. Te habría enorgullecido la forma en que lo planeé, murmuró. Cada detalle, cada ángulo. Me aseguré de que no hubiera una sola salida para ellos. Los dejé golpearme. Los dejé pensar que estaban ganando. Y luego, cuando estaban cómodos, cuando pensaron que todo simplemente desaparecería, los destruí. Su mandíbula se tensó ligeramente, pero no por arrepentimiento. Porque no lo lamentaba, ni un solo segundo. Me aseguré de que nunca se recuperaran, Rex. Me aseguré de que no solo perdieran sus trabajos. Me aseguré de que lo perdieran todo. Sus reputaciones, su poder, su libertad. Van a pudrirse en una celda durante los próximos 25 años, despertando cada mañana sabiendo exactamente quién los puso ahí. Otra pausa larga. Inclinó levemente la cabeza, imaginando cómo se habría sentado Rex, con las orejas erguidas, observándolo con esos ojos afilados y llenos de confianza. Se sintió bien, admitió, su voz ahora más baja.
derribarlos así. Se sintió realmente bien. Exhaló bruscamente, pasándose una mano por la cara. Pero supongo que eso no es lo que te gustaría escuchar, ¿eh? El viento cambió otra vez, llevando consigo el leve aroma de la hierba y la tierra. La tarde se asentaba, el cielo se extendía en tonos más profundos de azul. Malcolm se quedó sentado un rato, solo escuchando el silencio, su propia respiración, esa parte de él que había sido tan condenadamente ruidosa por tanto tiempo, finalmente comenzando a calmarse. Probablemente querrías que lo dejara ir, murmuró. Que siguiera adelante. Suspiró, pasándose una mano por el cabello. No sé si puedo, chico. Las palabras salieron más suaves esta vez, más honestas. No era un iluso. Sabía que esto no era un final de cuento donde, de repente, todo se sentía bien otra vez. Donde el peso desaparecía. Donde las cicatrices sanaban de la noche a la mañana. Pero había hecho lo que se había propuesto hacer. Y tal vez por ahora eso era suficiente. Metió la mano en su chaqueta, sacando la foto gastada que había llevado consigo todos estos meses. Estaba descolorida en los bordes, pero la imagen seguía clara. Rex sentado a su lado en el patio trasero, las orejas en alto, la cabeza ligeramente inclinada, el sol reflejándose en su pelaje. Malcolm pasó el pulgar sobre la foto, luego la colocó suavemente contra la piedra. Te extraño, dijo en voz baja. El viento volvió a levantarse, el cielo cambiando una última vez antes de hundirse en el anochecer. Respiró hondo, firme y constante. Luego se puso de pie. Una última mirada a la lápida. Un último momento para dejarlo asimilar. Y entonces finalmente se dio la vuelta y se alejó. Esta vez sin mirar atrás. Espero que hayas disfrutado esta historia. Compártela con tus amigos y suscríbete para no perderte la próxima. Mientras tanto, he seleccionado 2 historias para ti que creo que te encantarán. Que tengas un gran día.